por quedarse aquí en la sintonía de Telesucesos y por quedarse también aquí en Claramente. En este nuevo episodio vamos a conocer a otro actor político que en los últimos meses, en las últimas épocas también ha dado bastante de qué hablar desde el lado político. Pero recuerde que aquí le traemos a esas figuras que están tomando las decisiones por y para nosotros desde su lado más humano. Y este momento tengo junto a mí a Héctor Eduardo Rodríguez Chávez. Él es asambleísta por la provincia de Pichincha, militante de Revolución Ciudadana, pero hoy vamos a conocerlo desde el lado más humano. Héctor, bienvenido a Claramente. Muchas gracias, Steffi. Pues aquí dispuesto no a responder, sino a interactuar y a compartir un poco de lo que es nuestra historia de vida. Así es, como hablábamos tras cámaras, claramente deja de lado el tema de la crítica, deja de lado este micrófono hostigador, sino que más bien buscamos que usted, la ciudadanía, las personas que votaron por estos actores políticos, los conozcan más a profundidad. Héctor, queremos iniciar por tu infancia, que nos cuentes cómo fue tu infancia, cuáles son esos momentos que todavía añoras y que realmente llegan siempre a tu mente en momentos difíciles. Bueno, yo provengo de una familia de clase media, muy trabajadora, mi madre y mi padre muy presentes, siempre con una ética de trabajo, ellos emprendedores, con un negocio en el cual fuimos parte desde muy pequeños, mis hermanos y yo soy el mayor de tres hermanos. Tienes el peso ese también de ser hermano mayor, ¿no? Que muchas veces dicen, realmente es un poquito de peso porque sabes que tienes que dar el ejemplo a tus hermanos pequeños. Sí, además, yo no digo una guía, sino más bien un acompañamiento al proceso también de crecimiento de ellos. Tengo una diferencia con mi hermana de 10 años. Entonces fue impresionante para mí el verle crecer, el tener con ella, yo tengo una relación muy, muy cercana con ella. Hermoso realmente que podamos conocer esta faceta que muchas veces los políticos los vemos únicamente emitiendo comentarios de coyuntura, en cierto momento a favor, en contra de una posición del país, del gobierno central, pero a veces desconocemos cómo fue su infancia. Héctor, ¿cuál fue el momento que tú dijiste desde niño que te quedó marcado, que representa el amor de tu familia? Bueno, el amor de mi familia creo que es una construcción cotidiana, absolutamente, digamos, permanente, ¿no? No puedo decir, este momento marcó específicamente. Yo creo que es la suma de eventos, el estar, con una familia nuclear muy unida. Mis padres han sabido darnos espacios muy ricos de amor, también como digo, de pelear con vicisitudes de la vida. Mi madre tiene una discapacidad severa y su movilidad nunca fue un límite para llevarnos adelante como núcleo, como equipo. Entonces, esa lucha de las discapacidades, esa lógica de trabajo conjunto, de vernos inmiscuidos en un proyecto mayor, siempre fue algo que nos convocó, pues, que nos llevó ahora. Mismo eso se transformó en una empresa y en la empresa trabajábamos todos. Bueno, yo soy el único de la familia que no trabajo ya en la empresa familiar, pero es un entorno que nos cobija, ¿no? ¿Cuál es el giro de esta empresa familiar, Héctor? Bueno, es de catering, es la entrega de alimentos, de bebidas, se complejizó luego, bueno, en la entrega de vajilla, y bueno, fue creciendo poco a poco esa incubación. Yo me acuerdo con mi madre yo tenía, qué sé yo, unos 10 años, y hacíamos el brochure de la empresa, máquina de escribir, ¿no? Entonces yo le ponía adornos, me inventaba menús y cosas así, pero fue parte o sea, del crecer y hacer de ese espacio que nos cobijó económica, financieramente. Eso nos dio al final nuestra educación y nos impulsó en esa vocación de servicio también, porque el hecho de que tú te pares frente a una fila de 100, de 200 obreros para darles de comer, también te genera esa condición de solidaridad, de empatía, de un vasito de jugo helado frente a una jornada extenuante de un obrero. También
absolutamente te vincula con esa lógica de comunidad, ¿no? Y sabes qué es lo bonito también, Héctor, que las familias emprendedoras forjan hijos que realmente valoran muchísimo más el servicio, porque lo vemos de frente y vamos construyendo una empresa en el crecimiento diario y no es de una persona, no solo de la cabeza del hogar, sino involucra a todos los miembros. Héctor, estudiaste sociología. ¿Cómo descubriste que esta era la carrera que querías hacer de tu vida profesional? Por error. Mira tú. Fue un error. Sabes que yo salí del colegio, me fui a estudiar a Estados Unidos y encontré que la mayor cantidad de créditos que estaba tomando eran de ciencia política. Pero ocurrió la crisis del 98 y fue tenaz porque caían la devaluación, los precios fluctuaban y yo me vi abocado a regresar al país. O sea, yo tenía una posición en la cual, digamos, por responsabilidad con mi familia, yo no podía exigir estar en un espacio donde financieramente no correspondía a las circunstancias del país. Entonces yo me fui a estudiar arquitectura y acá se suponía que regresaba a estudiar arquitectura. Entonces mi padre en la fila de la universidad, me inscribí en la Universidad Católica, cae en cuenta, el rato que ya paga el arancel, paga en cuenta y dice, ¡ay, aquí hay un error! Dicen, está en sociología, no está en arquitectura, señora, cámbiale. Personas que dicen que nada en la vida sucede por error, que realmente estamos las personas en el momento adecuado para poder desarrollar habilidades, dones y talentos. Hoy en día, ¿tú sí te sientes feliz de ser sociólogo? Sí, siempre. O sea, yo siempre quise estudiar ciencia política, pero en la familia, como te contaba, una familia de emprendedores, mis tíos empresarios, mis primos siempre trabajando en empresas familiares, era como muy el saber práctico. O sea, ¿qué vas a estudiar? En favor de la empresa. Entonces lo lógico era que estudies algo relacionado con el giro de negocio y en mi caso era un poquito disidente decir voy a estudiar arquitectura. Y me encantaba, hacía planos, dibujos, perspectivas y todo, pero en el momento en el que yo decido inscribirme en sociología, porque no había ciencias políticas, era sociología con especialidad en ciencias políticas. Entonces tomé una decisión de vida y me apoyaron mis padres. Entonces dijeron, bueno, si eso es lo que quieres hacer, mi hijo, no sabemos en qué vas a trabajar, qué vas a hacer, cuéntanos un poco cuál es tu perspectiva de vida. Y yo les decía, bueno, mi vocación es de servicio y yo quiero entender cómo funciona la sociedad, quiero entender cuáles son los retos para cambiar el país, porque en verdad somos hijos en esa generación de una crisis tal vez similar a la de ahora, ¿no? Migración, descomposición social, corrupción rampante, deterioro de las condiciones de vida, tal vez no la violencia que vivimos ahora. Claro, no los grupos de delincuencia organizada que hoy en día realmente siembran el terror en las calles. Pero bien o mal, uno en épocas antiguas, yo tengo 35 años, ya salías a la calle y podías jugar con tus amigos y era diferente. En tal caso, te sentías esa tranquilidad del barrio. Sí, pero al salir del colegio teníamos una migración del 10% de la población del país. O sea, teníamos una lógica de desmembración de nuestros núcleos familiares, de un dolor enorme por la pérdida de los ahorros de las familias en el feriado bancario. Así es. Entonces había si se quiere, una responsabilidad en ese momento por arreglar las cosas. Entonces era una generación le decían, ¿no?, algunos que jodieron al país, terminaron siendo los que proponían una ruptura, ¿no? Una ruptura no del orden democrático, aunque sí se dio. Yo participé activamente en los movimientos de derrocamiento, si se puede decir así, de 4 presidentes. Y cómo fue eso, o sea, parte de la indignación, de la empatía con lo que vivía la gente. Era desgarrador ver a las familias cómo despedían a sus padres, a sus madres en las mallas del antiguo aeropuerto, o ver cómo los abuelitos, los jubilados perdían todo lo que tenían en sus ahorros, las jubilaciones. Al final se licuaron los activos de toda una sociedad. Me acuerdo, el sucre llegó a medio a estabilizarse con una cotización del dólar de 7,000 sucres por $1. Pero luego eso a 25,000 licuó un montón de activos
hizo pedazos la economía y tenía yo ¿Afectó también la empresa familiar que Por supuesto, quebraron mis padres. Mi padre tuvo que emigrar. Mi padre emigró a Europa y fue tremendamente doloroso. Mira tú, estas son las historias que realmente desconocemos de los actores políticos. Estamos conociendo más a Héctor Rodríguez, asambleísta por Pichincha de Revolución Ciudadana. Vamos a una pausa, pero quédese con nosotros porque regresamos con más aquí en Claramente. Gracias por quedarse aquí con nosotros. Seguimos conociendo más de Héctor Rodríguez. Ya nos contó cómo fue su infancia, una infancia llena de calor de su familia, es el primero de sus hermanos. También nos contó que fue a estudiar a Estados Unidos y tuvo que regresarse. Héctor, ya estando aquí en la Universidad Católica estudiando sociología, ¿tuviste tal vez algún despertar de la política estudiantil en esos años? O sea, la política estudiantil, por supuesto. O sea, creo que uno de los elementos que más cargó la vida política en la universidad fue la caída de Yamil Maguad. Así es. O sea, en ese momento había una confrontación. Yo te decía, mi familia se vio partida precisamente por la crisis económica. Y en ese momento, o sea, tú dices, bueno, ¿quién es el culpable de esto? Y entiendes políticamente, cuando iba estudiando la historia política del Ecuador, tenían rudimentos de análisis, o sea, que había una clase dirigencial que le importaba todo le importaba absolutamente nada, excepto sus beneficios. O sea, cómo hacerse más rico con la plata de la gente, cómo utilizar información privilegiada para beneficiar a sus empresas. Y claro, yo no entendía cómo habían dirigentes estudiantiles que defendían a un presidente claramente corrupto como Yamil Maguad. Entonces le armamos golpe de Estado a Antonio Rueda, me acuerdo del presidente de la Federación de Estudiantes, le armamos golpe de Estado, nos reunimos un montón de estudiantes, armamos la cosa y le cuestionamos por haber salido públicamente a apoyar a Yamil Maguad. Luego participamos con este movimiento estudiantil, participamos en los espacios que se llamaban el Parlamento del Pueblo, que se daba en la Politécnica Nacional, y empecé a militar en movimientos de izquierda que en la época eran vanguardia de un progresismo que heredaba luchas históricas de movimientos estudiantiles, de movimiento indígena, de movimientos campesinos, de sin tierra, en una reivindicación que era unificar las voces populares por justicia social. Entonces, claro, en mi lógica familiar eso también hacía a veces unos cortocircuitos, ¿no? O sea, tú eres dueño de una empresa que cayó, pero luego íbamos adelante, mis primos eran como mis hermanos, es un entorno de 72 primos, entre primos y tíos, bastante amplio, ¿no? Bastante amplio. Y claro, ellos defendían un poco la lógica más empresarial, pero yo les iba jalando, ¿no? Entonces a mis primos, vamos a las bullas, vamos a esto, vamos a la discusión, vamos al parlamento y todo. Y se configuraba de alguna manera yo no digo una carrera política, sino una lógica de entender la vida como una lucha de reivindicación social. Y en esos espacios me encontré con gente maravillosa en los movimientos sociales, gente que considero mis amigos, una forma de vida distinta se visibilizaba en ese momento, ¿no? Yo veía analistas políticos y conversaba con ellos y me metía, hacíamos los foros, los cineforos. Entonces era un despertar de una forma diferente de gestionar lo público. Pero con conocimiento de causa también, porque eso es importantísimo al momento que un estudiante, que un universitario es parte activa ya de la política del país, también nutrirse de buenos conocimientos para poder tener esta ideología bastante bien forjada. Héctor, una vez que te graduaste en la Universidad Católica, tuviste también un paso hacia la tecnología, hacia la educación, pasaste por Cenecit. ¿Cómo fue esa transición para ti? O sea, yo me gradué de la universidad y decido
trabajé en el gobierno, fui asesor del ministro de gobierno como parte de esta lógica de alianzas progresistas con, en ese caso, el gobierno de Gutiérrez, y me di cuenta que mi formación no estaba completa. O sea, que lo que había aprendido en la universidad, que sociología, que relaciones internacionales, que ciencia política, no tenían una concreción puntual. Así que decido irme a estudiar fuera, en México y en Estados Unidos nuevamente. Entonces hago mi maestría, mi doctorado, estudio y luego regreso al país al finalizar mi doctorado, con un poco de, digamos, de miedo, miedo por un lado porque la situación de salud de mi madre, de mi hermano no estaban bien y claro, digo, bueno, tengo que estar acá, me regreso al Ecuador y recuerdo que expuse en un congreso de ciencias sociales y ciencias políticas, expuse los resultados de mi tesis. Entonces, el rato que expongo los resultados de mi tesis, las herramientas metodológicas, los discuto con René Ramírez, quien era un amigo y fan del Falconi, e ingreso a trabajar en el gobierno de la Revolución Ciudadana. Entonces, en ese espacio era un técnico, un asesor del ministro de Planificación en ese momento, y era realmente un éxtasis académico, porque lo que haces con evidencia es trasladar la mejor toma de decisiones para que el poder público efectivamente haga lo que tenga que hacer, independientemente de la bandera política que tenga. Y algo que debo decir, o sea, yo no lo conocía a Rafael Correa, yo no era amigo, no era alumno, no era parte de su círculo, pero era muy permeable a las propuestas que decíamos. Entonces yo fui subsecretario en las Emplades, y presenté varios proyectos, entre ellos la reforma del sistema de educación superior y la reforma del sistema de innovación, del sistema de investigación, desarrollo e innovación como palanca del desarrollo del país. De ahí sale algo que se llamaba el cambio de matriz productiva. Entonces, un poco, ¿qué era lo que decían? O sea, algo por lo que recién en 2025 se gana el premio de Nobel de Economía a 3 economistas gringos, ¿no? Entonces dicen, a ver, si nosotros invertimos los recursos sociales en capacidades humanas, en capacidades técnicas y en infraestructura para la innovación, podemos detonar cambios significativos en la historia del país. Entonces, ¿cómo? O sea, con un parque tecnológico nacional, metamos todos los ingredientes, enfoquémonos hacia allá, como lo hizo Corea en su tiempo, como lo hizo China, como lo hizo Taiwán, y generemos digamos, una locomotora del desarrollo de largo plazo. O sea, pensemos de aquí, yo les decía, a ver, piensen en 30 años, ¿qué hacemos? Piensen en cuando se acabe el petróleo, cuando se acaben las minas, ¿hacia dónde va el Ecuador? Tenemos gente muy capaz. Entonces, hicimos una revolución. O sea, cerramos 14 universidades por falta de calidad académica, por estafa académica, debo decirlo. Metimos una serie de condiciones legales para mejorar el sistema de educación. Nos inventamos, de mi escritorio salió el programa nacional de becas, becamos a 20,000 ecuatorianos a las mejores universidades del mundo. No sabes la satisfacción. Darles la oportunidad de cambiar su educación, de realmente su historia de vida. Y su vida, claro, nutrirse de conocimientos en otro lugar y realmente es un cambio de vida. Piensa, Steffi, en un chico que salía como mejor egresado del Mejía, que no tenía plata para ir a una universidad. O sea, no podía liberar su mano de obra para ir a una universidad pública, porque la barrera de ingreso no está solamente en la pensión, sino está en las condiciones que hacen posible que tú te financies el pasaje, la alimentación, los libros y dejar a tu familia sin ese ingreso. Entonces, el sustentarle a ese chico para que vaya a estudiar a Stanford, o sea, no una universidad cualquiera, o sea, una beca chimba que te dicen vaya con $500 a estudiar en un instituto whatever, no. O sea, vaya a Stanford, le cuesta $400,000 la colegiatura y la alimentación, la supervivencia allá, pero usted va a venir cambiado la vida. Usted va a ser un talento humano de carácter mundial. Y con el compromiso justamente de regresar al país y realmente también poder dar ese conocimiento en favor del Ecuador, ¿no? Claro, entonces esas becas que, como te digo, salieron de mi escritorio, le cambiaron la vida a 20,000 personas. Y me acuerdo, nos inventamos un programa que se llamaba Go Teacher, porque la evidencia era que los profesores de inglés
no sabían inglés, o sea, no pasaban un test de inglés básico. Entonces, ¿qué hacemos? No, pues metámoslos en entornos inmersivos, llevémoslos a Estados Unidos, donde, en ciudades donde no hablen español, donde no tengan medios de comunicación en español. Tal vez no había la penetración de internet de ahora, pero el entorno era inmersivo y certifiquémosles como profesores de inglés como segundo idioma y traigámosles a la educación pública del Ecuador. Entonces, metámosles en eso catapultó la calidad de la educación y las cifras están ahí. La educación para mí sin duda alguna tiene que cambiar, pero desde la raíz, comenzar desde las escuelas, impartir una educación realmente no para forjar más trabajadores, sino también tenemos esta oportunidad como ecuatorianos de forjarnos como emprendedores, tener una visión diferente, una visión que permita realmente el resurgir del país. Estamos conociendo más del asambleísta Héctor Rodríguez. Quédese con nosotros porque regresamos con Momento Claro. Estamos de regreso, gracias por quedarse con nosotros, conociendo más a los actores políticos desde su lado más humano. Héctor, hablamos ya de tu infancia, de tu parte educacional también, que tú no te quedaste conforme con sociología, querías aprender más para poderlo aplicar en cada uno de tus cargos. Hablamos muchísimo de lo que representa la educación para un país que lastimosamente no tiene la inversión necesaria para que sus niños, para que sus jóvenes tengan una mejor mentalidad, que les permita realmente emprender, que les permita surgir y sobre todo que nos permita como país también avanzar. Héctor, actualmente dentro de tu curul, ¿cuál ha sido el momento más disruptivo como legislador que has tenido que pasar, tomando en cuenta que si bien es cierto el movimiento al que tú representas ha tenido varias fricciones a la interna? Bueno, o sea, ha sido un periodo realmente corto, vamos casi 6 meses dentro de las funciones legislativas, ha sido un aprender de muchas cosas. Una cosa es formarte teóricamente, otra es el ejercicio en el gobierno, o sea, en un cargo del Ejecutivo. Yo fui gerente de empresa pública, viceministro, y es totalmente distinta la experiencia de ser legislador. O sea, tienes que ver desde lejos cómo hacen y hacer ciertas preguntas. Entonces, primero es de cierta manera la frustración de no poder corregir el rumbo de unas decisiones que claramente son nocivas para el país. O sea, creo que ese ha sido, digamos, el punto más quiebre fuerte. más fuerte. El segundo punto, el no poder hablar, o sea, el que te nieguen el derecho a la palabra es también tenaz. O sea, tú te preparas, tienes una exposición importante, manejo de indicadores, procesas las encuestas, procesas la información dura y dices, bueno, estoy listo para proponerle algo al país, y terminas alzando la mano y no te paran bolas, o sea, no te dan la palabra, te acercas, dices, oye, ¿sabes qué? Tengo algo importante que decir. O sea, este es el hallazgo de 2 tesistas, este es el hallazgo de una investigación de campo y necesito exponerlo. No, o sea, no hay la capacidad, no hay la permeabilidad en quienes dirigen la asamblea para tener un debate más alto. Y por último, el recibir ataques sin beneficio de inventarios. O sea, no voy a mencionar al legislador, pero claro, o sea, es una lógica encarnizada de desprestigio en lugar de debatir sobre ideas. O sea, yo decía en mi campaña, vamos con ideas a la asamblea para subir el debate y llevarlo a un momento en donde la toma de decisiones sea absolutamente técnica, pero no lo hemos logrado, y la frustración más grande que tengo es que hay una impermeabilidad de parte de una mayoría que se ciega a ver las evidencias como un insumo para la toma de decisiones. Y lastimosamente es también lo que ve la ciudadanía, que ha perdido la fe en el político por eso. Y sobre todo te hablo de la Asamblea Nacional, porque hoy en día la gente en la calle cuestiona muchísimo que se toman el tiempo para estar, debo decirlo, en dimes, en diretes, y realmente no están haciendo un trabajo para el que fueron elegidos, para el que las personas le dieron el voto y confiaron. Héctor, vamos a relajarnos bastante porque se viene Momento Claro. Esta es una dinámica ya propia aquí de Claramente. Yo te voy a hacer un sinnúmero de preguntas, te voy a pedir que respondas lo más rápido posible, con lo primero que venga a tu mente, pero sobre todo también a tu corazón. Una palabra, Héctor, que define tu infancia. Padres. Una persona que te inspira hasta el día de hoy.
Irma. ¿Qué te hace llorar? Frustración o a veces la imposibilidad de hacer que las cosas cambien. ¿Qué mentira política, Héctor, tú también te la creíste? A ver, ese es interesante resumirla en poquito, pero la mentira política más grande que era de los últimos años es que no se iba a gobernar por los intereses de una bananera, sino por los intereses de un país. Si no fueras actualmente político, ¿qué estaría haciendo Héctor Rodríguez? Dividiendo mi vida entre una empresa familiar que, como te decía, desde niños nos lleva a nuestras vidas y la docencia universitaria, que me gusta un montón. Perfecto. ¿Cuál es tu equipo favorito? La Liga Deportiva Universitaria de Quito, RAS. Perfecto, excelente. Gracias, Héctor, por quedarte con nosotros aquí en Claramente, por contarnos más de tu historia. Quiero que finalmente, de manera rápida, le dejes un mensaje a aquellos jóvenes ecuatorianos que todavía le ven a la política como bastante ruidosa, como bastante distante y ya no le tienen fe al político. Bueno, los asuntos públicos, los asuntos de todos, son una labor precisamente política. La política está en la capacidad de incidir en las decisiones de los asuntos públicos y si no queremos que alguien más tome las decisiones en base a sus intereses, sino los intereses comunes, debemos participar. El mayor de los engaños que tenemos actualmente es que la política es mala en sí mismo y eso sirve precisamente para que otros secuestren en base a sus intereses las decisiones públicas. Por eso es necesario participar, por eso es necesario formarse e incidir. Si te importa lo que le sucede al común de la gente, y si te importa qué se hace con los recursos públicos, infraestructura, dinero, tiempo, es importante que le des un tiempito precisamente a esto que es la cosa pública. Hay activismo digital, que es el nivel más básico, pero involucrarse en las decisiones de todos creo que es lo más responsable para un ciudadano. Y el primer acto, el primer acto de solidaridad de una persona que vive en comunidad es pagar los impuestos, es hacerse parte de la comunidad política. Y ser responsable. Gracias, Héctor, por acompañarnos aquí en Claramente. Este fue un episodio que sin duda alguna nos deja claro que detrás de los cargos políticos también hay un ser humano que tiene historia, que tiene sueños y que también tiene anhelos de un mejor Ecuador. Gracias por quedarse con nosotros. Hasta un próximo episodio.